¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy pero muy buena tarde. Le damos la más cordial bienvenida a la emisión de este 28 de abril del 2015 en Notivideo Zacatecas. Gracias por seguirnos, por estar con nosotros donde quiera que usted haga el favor de estar y seguirnos. Muchas gracias por su compañía. El día de hoy tendremos mucha información para compartir con usted, particularmente de un tema que es muy sensible a las sociedades, no a la zacatecana, no a la sociedad mexicana. Es un tema de enorme sensibilidad para la sociedad mundial, derivado de que de lo bien o mal que marchen los sistemas educativos es como finalmente podemos entender el progreso o el desarrollo de los pueblos en el mundo. Y a partir de ello, hoy Zacatecas no se queda atrás porque el tema educativo se convierte en un escenario de una discusión importante que vale la pena que analicemos desde esta perspectiva. Y si usted me lo permite, comencemos con un problema que tiene hoy exactamente 85 días y que no se ha resuelto. Un problema que parece, no sé quién le apueste, de los que toman decisiones por supuesto, a que se haga viejo, a que se muera, a que fallezca por inanición. Y bajo esa perspectiva pareciera que el problema del Instituto Zacatecano de Educación para Adultos a nadie le interesaría, por lo menos en el papel, resolverlo. ¿Y sabe por qué? Porque las autoridades están con los dedos contra la puerta. Si lo resuelve la Secretaría General de Gobierno, estaríamos entrando a un problema de reconocimiento institucional en temas de legalidad laboral, de reconocimiento sindical, que solamente le compete a la autoridad laboral, en este caso, o al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, o a la Junta de Conciliación y Arbitraje, dependiendo el contexto en el que se quiera ver si son las condiciones generales de trabajo o es a través de un contrato colectivo de trabajo. Ahí dependerá qué institución hace el reconocimiento. Pero por otro lado, si lo resuelve la autoridad competente, en este caso el Instituto Zacatecano de Educación para Adultos, tendríamos que iniciar un proceso de legalidad ya no solamente de carácter laboral, vendrían despidos, vendrían no reconocimientos y eventualmente problemas incluso de demandas de carácter laboral y o hasta de carácter penal. Es un problema que no tiene una solución a la vista. El día de hoy platicamos, el equipo de Notivideo Zacatecas platicó con Marco Ruelas Zavala. Él es el secretario general del pretendido Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Zacatecano de Educación para Adultos, el SUT-ICEA. Y decimos pretendido porque, insistimos, no tienen reconocimiento de legalidad. Son 85 años que se cumplen, 85 días, perdón, que se cumplen de que inició la toma de las instalaciones del ICEA y no hay visos de solución. Marco Ruelas dice que no ha habido voluntad ni la sensibilidad por parte de la autoridad del ICEA. No es un tema que le competa al secretario general de Gobierno, pero a él le reconocen por lo menos interlocución, voluntad y sensibilidad, por lo menos a sentarse a platicar. Tan es así que por intervención del secretario general de Gobierno ya les pagaron enero, febrero y marzo, a pesar de que tienen durante esos meses tomado la instalación. Es decir, no te reconozco, pero te pago. Mantienes un asunto ilegal cerrando las instalaciones, pero por otro lado te reconozco legalidad y te pago tu salario. O sea, son contrasentidos que ahí están. Y así nos lo deja entrever el propio Marco Ruelas Zavala. Escuchemos sus declaraciones. El día de hoy justamente llegamos a los 85 días de plantón. Creo que la negociación ha llevado buenos avances en el aspecto parcial, porque hemos logrado llegar a los acuerdos con el secretario de Gobierno en el sentido de liberar los pagos retenidos que se hicieron por parte del titular de este instituto, del ICEA, el profesor Maldonado, que fueron los pagos correspondientes al mes de enero, febrero y marzo. Esos pagos se lograron gracias al acuerdo que se estableció con el secretario de Gobierno. Y bueno, estamos avanzando también en el tema ya fundamental, que es la incorporación al régimen de seguridad social. Ese es el tema toral, el tema fuerte, que están trabajando sobre un proyecto actuarial
para ver cuánto es lo que tiene que erogar el gobierno del estado a efecto de incorporar a las 170 familias o 170 trabajadores que estamos en este movimiento. Debo decirte que de esos 170 trabajadores, únicamente estamos en el plantón 75 compañeros. ¿Por qué no está el total? Porque la verdad quisimos reservarlos, quisimos protegerlos, tienen familiares trabajando en gobierno del estado y no quisimos exponerlos a que tomaran represiones en las dependencias de gobierno en contra de los familiares de los compañeros del Licea. Pero también debo decirte que es lamentable que a 85 días que tenemos en plantón no hemos tenido la visita del titular del Licea, del profesor Maldonado. Es lamentable que haya tomado de una manera muy ligera esta situación. Creo que la seguridad social es un problema serio, es un problema que a nivel nacional se está reclamando por muchas dependencias de gobierno y a 85 días no ha tenido la voluntad ni la sensibilidad política para acudir a ver cómo podemos darle viabilidad a este problema. Yo aplaudo y he aplaudido la sensibilidad del secretario de gobierno, pero creo que también no es un tema que meramente le compete al secretario de gobierno. Creo que es un tema que el titular de esta dependencia, de este instituto, debe de atender. Para eso es el responsable, para eso se le asignó esta tarea por parte del Ejecutivo. Y bueno, también lamento que el gobernador del estado no haya tomado cartas en el asunto para exigirle a su servidor público o a su funcionario que resuelva este problema. Creo que es lamentable, lo veo como una comparsa, tanto del gobierno del estado o del gobernador, como del titular del Licea, de no querer resolver este problema. Hemos tenido el diálogo con el secretario de gobierno muy respetuoso, muy cordial, en donde hemos abierto los canales de comunicación de manera honesta, de manera responsable. Sabemos que no es un tema fácil, pero tampoco no podemos dejarlo a la deriva, porque es un tema que afecta a toda la sociedad zacatecana. Seguimos teniendo, hasta estos 85 días, un apoyo solidario de la sociedad zacatecana muy grande, y eso es lo que nos sigue manteniendo firmes. No hay un día en que algún sector, alguna familia se manifieste a favor de nosotros, nos haga llegar sus saludos, nos haga llegar algunos víveres para poder seguir manteniendo este plantón. No hay un día en el que nos hayamos quedado sin comer. Todos los días recibimos muy buenas vibras, muy buenos halagos. Y seguimos viendo que la sociedad sigue apoyando este movimiento. Por eso nosotros no vamos a claudicar, no vamos a desistir de estar en este plantón hasta en tanto no se resuelve el problema de la seguridad social de los compañeros. Bueno, logramos ese acuerdo parcial con el secretario de gobierno. Fueron los pagos correspondientes al mes de enero, febrero y marzo. Ahorita estamos en el diálogo para ver si logramos el pago correspondiente al mes de abril. Toda vez que los compañeros efectivamente están haciendo guardias aquí en el plantón, están exigiendo su derecho, no han renunciado a su trabajo, ellos quieren estar en su trabajo y queremos regresar al Licea, pero en condiciones dignas, en una condición de respeto a nuestros derechos laborales y que se haga un alto a esa represión por parte del titular del Licea, que no exista ya el hostigamiento, que no gire las instrucciones hacia los coordinadores regionales para seguir amedrentando, seguir amenazando. Es lamentable que a 85 días no hayan tenido todavía la sensibilidad, tanto los coordinadores como el titular del Licea, de acercarnos a un diálogo, de acercarnos a una mesa, de llegar a acuerdos, de llegar a un diálogo. Nosotros hemos ofrecido que la incorporación, si no se puede de manera inmediata, las 170 incorporaciones, que sea en bloques, que sea de manera gradual, que se vaya dando en bloques de 80, de 70 compañeros y que vayamos haciendo compromisos para que todos los trabajadores, antes de que termine este sexenio, esta administración, pudiéramos estar incorporados esas 170 familias. Bueno, pues esto es lo que nos dice el secretario general del pretendido Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Zacatecano de Educación para Adultos. La verdad es que está llamando la atención auténticamente esto y no tiene para cuándo tener solución. Eso es lo que pasa en el Licea hasta el día de hoy. Y en otro orden de ideas, también en el tema educativo, el día de ayer le dábamos a usted cuenta de las declaraciones del secretario de Finanzas, Fernando Soto Acosta, donde dice que el déficit educativo, que llega a los 2.400 millones de pesos,
tiene que ver con problemas de financiamiento y de que las prestaciones de carácter laboral de todos los agremiados o todos los subsistemas de la educación estatal pues son elevadísimas y que ya es incosteable, es inviable. El día de hoy el periódico Imagen da cuenta en un destacado trabajo periodístico y le da seguimiento a estas declaraciones del secretario de Finanzas, pero hoy retoma declaraciones del secretario de Educación, Marco Vinicio Flores Chávez, donde él reconoce que el problema del déficit educativo no se debe a las prestaciones de carácter salarial, sino a la falta de recaudación en el Estado. Ya no entendí. Por un lado, empiezan a tirarse la bolita, es decir, ahora sí, hay una película muy buena de Hollywood que recientemente ha estado en cartelera y que habla de 4 magos, donde de repente desaparecen de un banco cientos de millones de dólares a distancia en una escena en los Estados Unidos, y van y desaparecen millones de dólares de un banco en Francia. Aquí se echan la bolita. ¿Dónde quedó el problema del déficit presupuestal en la educación? Por un lado, el secretario de Finanzas dice por las prestaciones de carácter laboral, y el secretario de Educación dice no, por la falta de recaudación del Estado. Es decir, por un lado, no se es eficiente en materia de recaudación, y por otro lado, también entendemos que no ha habido la suficiencia en materia de negociación política con los organismos sindicales para que la autoridad educativa en turno no haya llevado a tal extremo las prestaciones de carácter laboral. La pregunta es, si no son las prestaciones, entonces el déficit realmente no le obedece a que sean 90 días de aguinaldo para los trabajadores de la educación, otorgados en los gobiernos de Ricardo Monreal y Amalia García. O bien el tema es que Finanzas no tiene la capacidad de cobrarle a todos los usuarios de vehículos las placas para que tenga suficiente dinero para darle a la UAS y darle al tema educativo. Marco Vinicio Flores Chávez menciona hoy en el periódico Imagen que en administraciones pasadas se otorgaron más de 10,000 plazas de secundaria sin soporte presupuestal, los cuales en 4 años se recuperaron para que no generen más gasto. Es decir, él sí fue eficiente, pero no nos dice cómo la recuperó. ¿Corrió a la gente? ¿Las despidió? ¿O qué fue lo que pasó? ¿O logró suficiencia presupuestal a través de la recaudación de la Secretaría de Finanzas? El titular de la Secretaría de Educación dice que en el último año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le reconoció a Zacatecas un ahorro de 500 millones de pesos de los más de 6,000 millones que la Federación le envió como presupuesto anual de educación. 6,000 millones de pesos, y aún así no se ajusta. Asimismo, anunció que este año la Secretaría de Hacienda manejará el pago de la nómina federal de los maestros de todo el país, y el gobierno del Estado deberá tramitar ante la dependencia federal que se le entregue el recurso ahorrado. Fíjese usted bien, no se dice con claridad, ok, el gobierno federal va a administrar y le va a pagar al gobierno estatal la nómina de sus trabajadores, de los federales, pero el gobierno federal solo reconoce 40 días de aguinaldo. ¿Y qué va a pasar con los restantes 50? O sea, son las preguntas que finalmente siguen quedando en el aire, sin desconocer que las prestaciones totales del magisterio estatal, que es el que tiene el déficit, hay que pagarlas todas con dinero del Estado. La Federación no va a reconocer ningún peso, ni salarial, nominal, ni de aguinaldo al final del año. Marco Vinicio Flores Chávez explica que el problema del Estado es la falta de recursos para solventar todos los gastos, y dijo que en esta ocasión se le cargó la responsabilidad de la educación, pero sostuvo que el problema lo puede tener cualquier otra dependencia. Sí, el problema es que ninguna otra dependencia, ni el campo, ni la salud, ni la que usted quiera, tiene por ingresos provenientes del pacto federal, es decir, de la Federación, la cantidad que tiene el ámbito educativo, que llega a 6,000 millones de pesos. Ninguna otra dependencia lo tiene. Todo lo demás viene en gastos para infraestructura, en crecimiento, en materia de salud, pero viene perfectamente etiquetado. Y aún así, mire usted lo que pasó en salud la semana anterior.
tomaron un día la dependencia porque no les pagan la seguridad social que viene marcado en el Seguro Popular y que viene etiquetado. Duraron varios meses sin que les pagaran la seguridad social ni el salario. A final de cuentas tiene razón el secretario de Educación y asevera que la SEDUSAC no es la instancia que debe reconocer la gestión de más recursos para esos subsistemas. No obstante, dijo que él personalmente inició pláticas con varias autoridades federales y precisó que el Estado aporta recursos para sostener a 10,000 trabajadores del sistema estatal de preescolar y primaria, además de aportar el 50% en los subsistemas de telesecundarias, CECITES y COBAES. Falso. En el papel lo debe aportar, pero en la realidad no lo da, no le llega ni al 20%. Y tenemos los elementos para poderlo señalar, porque sí tiene varios años acumulando un déficit en los subsistemas a la que por ley le debe aportar un peso por otro que le dé la federación. Y normalmente van al 80-20, cuando bien va en los subsistemas. Por lo tanto, el problema se sigue agudizando y no hay un problema, un escenario presupuestal que le dé salida pronto al problema financiero que vive hoy la crisis en materia educativa. Por lo tanto, podemos asegurar que independientemente, sea por falta de recaudación de la Secretaría de Finanzas, sea por las prestaciones laborales de los trabajadores de la educación, hoy el déficit nos lleva a pensar que la educación en Zacatecas está en bancarrota. Y antes de irnos a la recta final, debo decirle que hay mucha preocupación en la Universidad Autónoma de Zacatecas, más concretamente en el Sindicato del Personal Académico. Desde finales de la semana anterior, el secretario general de este organismo sindical, José Crescenciano Sánchez Pérez, Chano Sánchez, le dio de plazo hasta ayer lunes a las 12 del mediodía al rector de la universidad, Armando Silva Chaires, para que definiera quién manda en la UAS, si él o el secretario general del Sindicato de Trabajadores, Rafael Rodríguez Espino. ¿Y qué cree? El rector no se apareció y no ha declarado nada. Por lo tanto, la duda ante el cuestionamiento de Chano Sánchez sigue en el aire. ¿Quién manda en la UAS? Y bueno, con esto prácticamente llegamos al final, pero antes déjeme comentarle que a propósito de subsistemas, ¿quién sabe? Y luego así se las gastan. De la noche a la mañana nos encontramos con que renunció el director general de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos. No se dan los argumentos ni las razones. Se nombra a la hermana del subsecretario de Ganadería, Herminia López Magallanes, como nueva directora general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos. Es la novedad en materia educativa. Con esto llegamos al final de esta emisión en Notivideo Zacatecas, no sin antes agradecerle como siempre a usted que nos sigue, a usted que nos ve, donde quiera que se encuentre. Pásela muy bien y recuerde, tenemos una cita todos los días en Notivideo. Gracias por el favor de su compañía, que esté usted muy bien y nos vemos, nos escuchamos el día de mañana. Muy buena tarde.